prepararnos para alabar al Dios vivo, al Dios trino, al Dios verdadero, pero con la correcta expectativa, seguros y convencidos de que cada vez que nos exponemos a su palabra con un corazón dócil, rendido a sus pies, su palabra penetrará lo más profundo de su ser, cada partícula de nuestro ser. Pero para que esto sea posible, se requiere que cada persona tenga fe en que Cristo es quien dice ser y hace lo que promete. Niños, quiero pedirles algo especial en esta mañana. Que hoy, la razón por la que ustedes estén acá sentados sea algo mayor a que sus padres les obligan en un sentido a que vengan a la iglesia. Y que hoy ustedes allí sentados puedan decir: Señor, yo hoy quiero conocerte. Hoy quiero conocer al Dios de mis padres para que ese Dios sea mi Dios. Puedan amarlo y puedan seguir. El título de la enseñanza de hoy es Un saludo lleno del Evangelio. Y aquellos que nos acompañan por primera vez, hemos iniciado el estudio de la carta a los romanos o la epístola a los romanos. El domingo pasado tuvimos la introducción y hoy vamos a centrarnos en el saludo que va del versículo 1 al versículo 7. Así pues, acompáñenme en su Biblia a leer esta porción con entendimiento, pero por favor, con hambre y sed de que hoy Dios hable a nuestros corazones y nosotros seamos diligentes en responder a su voz. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, y les animo que todos lo lean en su Biblia. Si no tiene Biblia, léalo en el celular, pues cuando nuestra mente se concentra en la Escritura, es esta palabra la que tiene el poder de traspasar todo nuestro ser. Romanos 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, hoy todo este pueblo se une para decirte: no permitas que salgamos iguales de este lugar. No permitas que sigamos viviendo un solo día más de la forma en la que hemos vivido hasta hoy, sino que hoy por tu palabra crezca en nosotros un deseo mayor por ti, un deseo mayor por conocerte, un deseo mayor por tu palabra, un deseo mayor por caminar en santidad. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros. Y he aquí a este tu servidor. Concédeme de nuevo y la gracia necesaria para que pueda predicar fielmente tu verdad para edificación de tu pueblo. Pues hoy sabemos que tu palabra es suficiente para salvar y para santificar a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo pasado vimos entonces que el propósito del libro Pablo lo expresa claramente en el versículo 10 y 11, que la razón por la que escribe esta carta es porque tiene el santo deseo de viajar a Roma a visitar la iglesia que está allí establecida para confirmarlos y confortarlos en el poder del evangelio. Pero aprendimos también que el tema central de toda esta preciosa epístola tiene que ver con la salvación por gracia y la justificación solo por la fe. Este precioso mensaje o esta hermosa carta
está saturada, llena del Evangelio desde el saludo hasta su despedida. ¿Cuáles son las secciones que encontramos en este pasaje o en esta sección de hoy? Primero, una confirmación del autor y su comisión divina. Segundo, el tema que veremos en toda la carta, que es el glorioso evangelio de Dios. Y tercero, los destinatarios, llamados, amados y santos de Dios. Veamos entonces qué elementos nos entrega el autor de la carta, quien por la introducción entendemos que es el apóstol Pablo. Pero mire las credenciales con las que él mismo se presenta al iniciar este saludo y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo entonces se presenta a sí mismo como el autor de la carta y ya vimos la evidencia interna y la evidencia externa que corrobora que esto es cierto. Vimos en la introducción las cualidades que identificaban a Pablo y cómo Dios en su soberanía y providencia había preparado a este hombre desde antes de su nacimiento para tal propósito. Cuando Pablo nació, Dios ya tenía un plan para él. Y todos los elementos que acompañaron su nacimiento, es decir, la familia en la que creció, la doble nacionalidad que obtuvo por la dinámica familiar de la cual hacía parte, le confirió poder tener dos nacionalidades, una judía y una romana. Su contexto académico, pues educado en Tarso, creció bajo la influencia intelectual y cultural más importante de este momento. Pero no solo su formación académica e intelectual era brillante, también al regresar a Jerusalén es educado e instruido por Gamaliel, uno de los hombres más importantes respecto al conocimiento de la ley. Pero aún Pablo no sabía que todas estas cosas sencillamente eran parte de un plan mayor que Dios tenía para él. Caminaba con un celo que él consideraba santo, pero luego por la obra de Dios se dio cuenta que de santo no tenía nada, pues era un hombre que cumplía externamente la ley mientras su corazón estaba alejado de Dios y endurecido por el pecado. Pero un día, este hombre que caminaba creyendo que vivía para Dios se da cuenta que vivía para sí mismo y para una idea equivocada del Dios de la Escritura. Caminando a Damasco para hacer daño al pueblo de Dios, a la iglesia misma, Cristo se presenta en su vida para dar un cambio completamente a su manera de vivir. Y camino a Damasco entonces, Jesús mismo se presenta para trasladarlo de las tinieblas a la luz. Fue allí donde el apóstol fue llamado por Cristo. Es allí donde al conocer a Cristo mediante la fe es salvo. Es allí donde recibe un nuevo corazón capaz de creer, entender y obedecer la tarea que le sería comisionada. No solo el evangelio para su propia salvación, sino la tarea de enseñarlo a muchos para que crean y sean salvos. Miren lo que dice Hechos 9, versículo 15. El Señor se dirige a Ananías. Pablo, recordemos, no puede ver porque la gloria de Cristo lo cegó completamente. Y Dios le ordena a Ananías que se dirija a él para orar por él y dice estas palabras. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Para eso fue escogido Pablo, para eso fueron todas sus credenciales, para eso fue toda su formación, el contexto sociocultural en el que él se formó, el acceso que tenía tanto a gentiles como a hombres de grandes cualidades en cuanto a poder y conocimiento. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera dado a conocer con poder por todo el mundo, pero especialmente a los gentiles. Pablo, este hombre rescatado por gracia y llamado eficazmente por Dios, inicia su carta diciendo: yo, el gran apóstol de los apóstoles, yo, el gran intelectual erudito con conocimiento de las diferentes leyes, tanto judías como gentiles, escribo esta carta. No,
Él inicia con una hermosa palabra: siervo de Dios. El griego allí es doulos, que significa esclavo. ¿Qué está diciendo? Yo, el escritor de esta carta, simplemente lo hago bajo la cualidad más importante que me define. Soy un siervo de Cristo. Vivo para hacer la voluntad de aquel que me salvó. Así que Pablo escribe esta carta exponiendo primero su más gloriosa condición. Y no hay una condición más hermosa que un individuo pueda tener que verse como siervo de Cristo, como posesión suya, como esclavo, que es otro significado de esta palabra, esclavo de Cristo. Pablo entonces es esclavo de Cristo, vive para Él, vive para hacer su voluntad, vive para glorificarlo. Está diciendo: yo escribo esta carta a un hombre que ya no vive para sí, sino para Él. Un hombre que vive para su gloria y ya no para la suya. Un hombre que vive no para ganar poder y fama, sino para dejar a un lado su fama, su poder y su prestigio por causa de aquel que es digno de toda la gloria. Así se presenta Pablo. Pero luego de presentar su credencial más importante, la de siervo de Dios, vuelve y nos recuerda que es apóstol llamado. Y no podemos separar estas dos palabras. La palabra llamado, utilizada en Romanos, generalmente y en la mayoría de veces se refiere al llamado eficaz de Dios en todos los sentidos. Es cuando Dios llama eficazmente a alguien para salvación o para que le sirva. Y un alma que es llamada eficazmente por Dios no puede hacer otra cosa que obedecer a Dios en su disposición de salvación, pero también en su disposición de obediencia. Pablo está diciendo: yo soy apóstol no porque un día me autoproclamé apóstol, como sucede en nuestro tiempo. No porque un día consideré que mis cualidades y mis credenciales me permitían serlo, porque como dice en el versículo 5, este apostolado fue recibido por gracia, no por mérito alguno, porque Pablo, que era un gran perseguidor de la iglesia. Pablo está diciendo: soy apóstol, soy un comisionado de Dios, pero comisionado como un siervo, no como un arrogante que quiere enseñorearse del pueblo del Señor. Un siervo de Cristo, no un amo sobre la iglesia. Recordemos que era muy importante aclarar quién era el que escribía la carta, pues para este momento la iglesia ya estaba siendo engañada por falsos maestros y falsos apóstoles que escribían cartas a la iglesia dando instrucciones que Dios no había dado. Este término apóstol acá se refiere a un término que solo aplica para los 12 que Cristo escogió. Este apóstol, como se presenta a Pablo, es un título que no puede atribuirse a ningún otro hombre después del apóstol Pablo, porque él fue el último que como un abortivo fue llamado a ejercer el apostolado. Hendriksen escribe sobre esto: este título solo puede atribuirse a los 12 discípulos de Cristo, incluyendo a Pablo, que luego ingresó como un abortivo por un llamado especial, único y exclusivo. Es decir, nadie más puede decir que fue llamado al apostolado de la misma forma en la que Pablo fue llamado. ¿Cuáles eran las características de un apóstol? Y recuerden que son importantes tenerlas en nuestra mente. En primer lugar, los apóstoles habían sido elegidos y llamados por Cristo mismo en persona. Así que eso hoy ya no existe, porque hoy Cristo ya no está ejerciendo su ministerio en persona en la tierra, comisionando a hombres para que sean apóstoles. En segundo lugar, Jesús los había capacitado personalmente para su misión y ellos fueron testigos oculares de su ministerio y de sus acciones, pero principalmente debían ser testigos de la resurrección. Así que hoy no pueden haber apóstoles porque hoy ninguno puede ver la resurrección de Cristo suceder, porque sucedió una vez y sucedió para siempre. Tercero, un apóstol debe ser dotado en una medida especial con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo guía a toda verdad.
Cuarto, un apóstol cuenta con la bendición de Dios en su labor y eran hombres acompañados de señales y milagros para respaldar la predicación del evangelio. Y quinto, su oficio no estaba limitado a una iglesia local, sino a la iglesia de todo el mundo. Entonces, lo que un apóstol decía debía ser obedecido por todas las iglesias. Así pues, tenemos a Pablo como el último apóstol en este sentido mayúsculo de la palabra, presentándose como un siervo. Pero también nos cuenta en su saludo que este siervo que ahora pertenece a Cristo, que fue comisionado apóstol por gracia, fue apartado para una importante tarea. Fue apartado para la más importante tarea: convertirse en alcalde, en presidente de su nación. No. Ser portador del más glorioso e importante mensaje que un hombre puede llevar: el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2, versículo 7 al 9. Gálatas 2, 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo en Gálatas? Que su apostolado era de carácter divino, tal y como el apostolado de Pedro era de carácter divino, había sido dado y asignado por Dios. Pero aclara que a él se le dio una función específica: ir a los incircuncisos, es decir, a los que no habían nacido en el pueblo judío, aquellos que eran gentiles, es decir, todos nosotros. Nosotros somos gentiles, exceptuando aquel que haya nacido siendo judío y circuncidado como judío, pero lo que está hablando es todos aquellos que no hacen parte por linaje de sangre del pueblo de Israel. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, vuelve y enfatiza que fue un llamado por gracia. Esto entonces, ¿qué nos indica? Que Pablo había entendido claramente que la razón por la que tuvo los padres que tuvo, la educación que tuvo, el carácter que tuvo, no había sido para otra cosa que para servir a Dios. Y mis hermanos, este principio rector que gobernaba la vida de Pablo debe estar también presente en nosotros. Nada en nuestra vida es un accidente. Aún nuestras enfermedades, aún nuestras debilidades, simplemente están ahí para recordarnos cuán necesitados somos de Dios y que todo esto al fin tiene un solo propósito: que nuestras vidas sean útiles para la extensión del evangelio. Ya no en el sentido apostólico con A mayúscula, pero sí en el sentido minúsculo de enviado de Dios. En ese sentido, todo creyente es un apóstol, es un enviado con A minúscula. ¿Enviado a qué? A llevar el evangelio. No tengamos en poco nada de nuestras vivencias pasadas, nada de nuestras debilidades, nada de nuestras torpezas, porque todas estas, en las manos de un Dios santo, van a ser de gran utilidad para que también seamos portadores de esa buena noticia. Entonces, hasta acá tenemos al autor, un siervo. Así debemos vernos nosotros. Ya nuestra vida no nos pertenece, nuestro tiempo no nos pertenece, nuestro dinero no nos pertenece. Todo lo que tenemos debe estar en pos de aquel que nos salvó, enviado, apóstol para enseñar ¿qué? El evangelio. Entonces, ¿cuál es el tema? El evangelio de Dios. Y mire que inmediatamente su saludo nos habla de cuál es la procedencia del evangelio. La buena noticia de salvación no fue dada por Pablo, no fue generada por Pablo, no nace en el corazón de Pablo.
El evangelio es de Dios, nace en Dios y es comunicado por Dios a través de todos los términos de la humanidad. Este evangelio es el mensaje que Dios estableció, la buena noticia que asignó para salvar a todos los hombres. Pues por causa de la desobediencia de Adán y Eva, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la gozosa nueva de salvación que Dios dirige a un mundo perdido en el pecado. El evangelio no es lo que nosotros debemos hacer para ser salvos, sino lo que Dios en Cristo ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. Ese es el evangelio. La buena noticia no nos dice qué hacer para llegar al cielo. La buena noticia nos dice lo que Cristo hizo para que podamos ser salvos de nuestra penosa condición. Todas las religiones le dicen al hombre qué cosas debe hacer para salvarse, qué métodos, qué rituales, qué sacrificios, qué esfuerzos debe hacer. Por eso hay enseñanzas tan torturosas y tan heréticas como la reencarnación, que le hace pensar a una persona que si en esta vida no pudo hacer lo correcto, en la otra podrá hacerlo, en la otra podrá hacerlo y nunca dejará de reencarnar, porque nunca el hombre podría llegar a ser agradable a los ojos de Dios. El cristianismo es la única religión que le enseña al hombre que la salvación no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Cristo hizo. Esa es la esperanza que este saludo quiere imprimir a su audiencia, recordar ese evangelio que viene de Dios, que es dado por Dios para salvación de los hombres. Pero Pablo en su saludo, de hecho, de todas las cartas que escribió Pablo, ningún saludo es tan extenso como este. No solo dice la procedencia, que es de Dios, sino su continuidad. ¿Desde cuándo fue dado? Mire lo que él dice. Este evangelio había sido prometido, versículo 2, capítulo 1, antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo acá está considerando el Antiguo Testamento y lo ve en completa unidad con las buenas noticias de la salvación. Y cuando habla de profetas, no solo habla de Isaías y de Jeremías, habla de todos aquellos que fueron usados por Dios desde el inicio para comunicar el evangelio de salvación. Y Pablo entonces en este saludo está viendo una unidad entre el mensaje que les está predicando y el mensaje que Dios siempre ha predicado a su pueblo. Hermanos, el evangelio no es el mensaje del Nuevo Testamento. Es el mensaje de toda la escritura. Toda la escritura es atravesada por el evangelio. Y Dios lo había prometido, prometiendo que solo mediante él se podía ser salvo. El Antiguo Testamento entonces contiene las promesas de salvación que vendrían en el Mesías. Y el Nuevo Testamento, el relato del cumplimiento de esas profecías que habían sido dadas acerca de la salvación. Cuando Pablo está diciendo en su saludo, él lo había prometido de antemano, como buen judío educado bajo la sombra de Gamaliel, tenía claro cuando en Génesis 3:15 Moisés escribió que luego de que Adán y Eva pecaron al rebelarse contra Dios, Dios les promete el hijo de mujer que pisaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se perdió en el primer Adán. Ese mismo evangelio que fue anunciado en Génesis 12:3, cuando a Abraham se le prometió un descendiente en el que serían benditas todas las naciones. Ese mismo profeta del que habló Moisés en Deuteronomio, que dijo que si no lo escucháramos seríamos desarraigados.
pero también ese rey que se anunció en 2 de Samuel 7:16, en el que se enseñó que su trono sería establecido para siempre. Es ese mismo que Isaías en el capítulo 7, versículo 14, aseguró que nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. Es ese mismo evangelio que fue anunciado en Miqueas 5:2, cuando se aseguró que de Judá saldría el Señor de Israel. Es ese mismo que en Isaías 53 se profetizó que mediante su muerte sustitutiva habría libertad para pecadores como nosotros. Qué hermoso saludo es este que Pablo está dando en su carta. Un saludo lleno de las verdades del evangelio. Está mostrándole a su audiencia que ese mensaje que él quiere recordarles en su carta no es un mensaje nuevo, es el mensaje que Dios ha predicado desde que el hombre cayó en pecado. Y ese mismo mensaje que Adán y Eva necesitaron para su salvación, es ese mismo mensaje que estaremos estudiando en esta carta para que aquel que no ha creído pueda ser salvo. Es ese mismo mensaje que estaremos estudiando para que todos los que hemos creído podamos seguir siendo santificados. ¿Tú qué necesitas en este momento de tu vida? El evangelio. Este mensaje que fue anunciado desde el principio. Así que el evangelio entonces no es un mensaje nuevo, sino que es la voluntad de Dios para que sean salvos todos los pecadores desde el mismo momento de su caída. Pero en el mismo saludo, en el versículo 3 y 4, muestra cuál es el contenido del evangelio. Tenemos el autor, Pablo, siervo, apóstol y escogido para comunicarlo. Tenemos el tema de este mensaje, que es el evangelio. Tenemos su procedencia, que es de Dios, y tenemos su continuidad, que fue dado desde Génesis y atraviesa toda la escritura. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese evangelio que fue dado por Dios? Versículo 3, léalo conmigo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! He aquí el mensaje del evangelio. Pablo entonces está diciendo: amados hermanos, en el mismo saludo que les estoy dando, quiero que quede claro cuál es el interés principal de esta carta, que sus mentes sean llenas y sean saturadas de la verdad más gloriosa que hay. Cristo, Cristo, Cristo. Y este contenido lo divide en dos partes. Primero, dice Hijo de David para hablar de su naturaleza humana, y dice Hijo de Dios para hablar de su naturaleza divina. Sí, en el saludo está diciendo: este mensaje tiene que ver con nuestro Señor, está en mayúscula. Está dando una adoración en su saludo. Este es el Kyrios, este es el Señor de todo el universo, este que murió, que fue humillado, que fue llevado a un madero. Es el Señor. Es el amo, a Él pertenece todo. Nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro Señor soberano, amo del universo, es Jesús. Es decir, es el Mesías, es el ungido. ¿Para qué? Para perdonar los pecados de un pueblo. Este mensaje tiene que ver con el único que, siendo Dios de todo, se hizo hombre para perdonar los pecados de su pueblo. ¿Qué es lo que tú necesitas y qué es lo que yo necesito? Mantener nuestra mirada en este mensaje, en que el Dios del universo se hizo hombre, que siendo Señor se hizo siervo,
tomó una naturaleza humana para poder ser nuestro mediador. ¿Y por qué es importante que en el Evangelio haya claridad de que Cristo es una sola persona, pero con dos naturalezas? Jesús, de acuerdo al contenido del Evangelio, es totalmente hombre y era totalmente Dios. ¿Y qué importancia tiene que sea llamado hijo de David? Pues había sido profetizado que el Mesías que vendría debía descender del linaje de David, de la tribu de Judá. Esto era el cumplimiento de la profecía del Mesías. Y era necesario que tuviera cuerpo de hombre. ¿Por qué? Porque él venía a mediar en favor de los hombres, a ocupar el lugar de ese pueblo que vino a salvar, a sustituir, a ser sustituto de este pueblo. Por eso ese Mesías debía tener una naturaleza humana que recibiría todo el castigo que nosotros mereceríamos. Pero también debía tener una naturaleza divina, hijo de Dios, debía ser Dios. Y estas nunca se mezclaron. Su naturaleza humana nunca debilitó su naturaleza divina, ni su naturaleza divina le confirió poderes especiales a su naturaleza humana. Todo lo que vivió como hijo de David, lo vivió en carne y hueso. Siendo hombre y siendo Dios, sin que sus naturalezas se mezclaran. Declarado hijo de Dios con poder. ¿Qué es el mensaje entonces que Pablo está recordando en su saludo? A Jesucristo, el Dios hecho hombre para salvar a un pueblo pecador. Cumplió todo lo que estaba profetizado. De la tribu de Judá, descendiente de David, pero hijo de Dios. ¿Para qué? Como hombre fue nuestro sustituto, pero como Dios es nuestro intercesor. Solo un Dios, solo un Salvador con dos naturalezas podría cumplir perfectamente el oficio de mediador. Ocupar nuestro lugar como hombre, pero interceder en favor nuestro como sumo sacerdote perfecto. ¿Que por qué Jesús tenía que ser hombre y Dios a la vez? Para ocupar el lugar que nuestros pecados requerían, pero para interceder por nosotros después de salvar. Porque este precioso Salvador no solo se dio para morir en nuestro lugar, sino que fue glorificado para seguir intercediendo por nosotros. Esa es la noticia del Evangelio. Tenemos un Dios que siendo Dios se hizo hombre, que vivió la vida que no podíamos vivir, que fue a la cruz para recibir toda la ira que nuestros pecados merecían. Pero no solo murió, sino que resucitó con poder. ¿Para qué? Para seguir intercediendo perpetuamente por aquellos que vino a salvar. ¿Sabes qué noticia esperanzadora es esta? Para una iglesia romana que estaba siendo perseguida en su contexto por uno de los gobernantes más crueles de su tiempo. ¿Saben qué nos indica este saludo? Que Cristo no solo nos salvó de la vida de pecado que teníamos, sino que sigue intercediendo por nosotros como sumo sacerdote hasta que nos encontremos con Él. No habrá un solo día en nuestro caminar en que la intercesión de Cristo en favor de sus hijos no sea poderosa y eficaz. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Y hoy, iglesia, sin importar cuán asolada estemos como iglesia, como amada de Cristo, cuán perseguida, Cristo no solo se dio para salvarnos, sino para preservarnos con su intercesión, porque Él es Dios y hombre, nuestro sustituto, pero también nuestro intercesor. ¿Y qué quiere decir cuando luego Pablo dice, y declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad?
Más exactamente lo que la traducción quiere traer a nuestra mente es anunciado Hijo de Dios, porque Él era Hijo de Dios desde la eternidad para la eternidad. Cristo no fue creado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es, gracias a su muerte y a su resurrección, ahora esa divinidad que estaba en un sentido velada y oculta en su naturaleza humana, ahora el velo ha sido quitado y ahora todos pueden ver con el poder de la resurrección que este es el Hijo de Dios y no un simple profeta o un gran revolucionario. Su resurrección proclama de manera audible: he ahí al Mesías, he ahí al único que salva, he ahí al único que perdona los pecados. Hay varios caminos que conducen a Dios falso, porque solo uno pudo demostrar a través de su resurrección que es el Hijo de Dios, Cristo, porque ni Buda ni Mahoma resucitaron de su muerte. Ningún otro maestro, ningún otro filósofo resucitaron de su muerte con poder. Solo Cristo. Por eso hay un solo camino al Padre. Solo hay uno que puede perdonar tus pecados. Ningún otro murió ni resucitó. Y dice que fue resucitado por el Espíritu Santo. El Espíritu de santidad acá mencionado es el Espíritu Santo. Porque el Evangelio es una operación trinitaria. El Evangelio es la evidencia que Dios Padre escogió por gracia a unos pecadores, que Cristo murió por gracia para salvar a esos pecadores y que el Espíritu Santo aplica por gracia esa verdad en los corazones para salvar a esos pecadores. Es una obra trinitaria. Resucitó de los muertos. La muerte no lo pudo retener. ¿Y saben qué esperanza trae esto para la iglesia? Que el mismo Espíritu que lo resucitó a él de la muerte con poder es el mismo Espíritu que nos resucitará a nosotros de la muerte. Porque cuando creemos en Cristo, la muerte ya no podrá retenernos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero este saludo entonces ya nos mostró este evangelio, el autor de esta carta, y ahora nos habla de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Versículo 15. Y por quien recibimos, 5, versículo 5 del capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entonces una vez más afirma la autoridad apostólica con la cual está escribiendo este mensaje. Es decir, él les está diciendo: hermanos, este mensaje que les estoy dando en esta carta es palabra de Dios y debe ser obedecida por todos los creyentes, no solo los que están en Roma, sino gente de todas las naciones, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, amos, doctos o indoctos de todas las naciones. Deben obedecer mediante la fe este evangelio. El apostolado de Pablo fue por gracia, no porque él lo mereciera. Y el mensaje que él comunica tiene un propósito de parte de Dios: ser obedecido por personas de todas las naciones, por miedo al infierno, por miedo a la quiebra económica, por amor de su nombre. Pero mire qué hermoso esto. Dice que este mensaje debe ser obedecido mediante una vida de perfección, mediante una vida de esfuerzo y sacrificio. No, este mensaje solo se puede obedecer mediante la fe.
Hermanos, la salvación solo se puede obtener mediante la fe en Cristo, el Hijo de Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Tú y yo no podemos salvarnos de ninguna otra forma. Por favor, escúchame. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, excepto poner tu fe en Jesús, el Cristo, el Señor del universo, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo hombre se humilló, tomando la muerte y muerte de cruz, siendo sustituto para recibir el castigo que tú y yo merecemos, pero al tercer día resucitó. Creyendo esto, teniendo fe en esto, vendrá una vida de verdadera obediencia. Obedecemos por la fe y para la fe. Es resultado de la fe, fe en este mensaje. La obediencia cristiana es el resultado de la fe. No es para producir fe, es para dar evidencia de esa fe. La fe y la obediencia siempre van juntos. Una verdadera fe está acompañada de una sincera obediencia. Ninguno puede decir, tengo fe en este mensaje si no hay una sincera obediencia a ese mensaje. ¿Tú tienes fe en este mensaje? Hay una sincera obediencia a este mensaje. Entonces nos está mostrando que los destinatarios de esta carta son aquellos que por la fe, son hechos pueblo de Dios y son personas de todas las naciones. Por eso tú y yo estamos acá. Por este mensaje que un día llegó a estas tierras. A una ciudad de la cual ni siquiera Pablo escuchó cuando escribió esta carta. A un pedazo de tierra que muy seguramente ni siquiera Pablo tenía identificado en el mapa. Una tal Armenia, Quindío. Desde allá estaba preparado que tú y yo pudiésemos creer en este glorioso evangelio. Y ahora entonces nuestro título es Llamados de Jesucristo. Ese llamamiento eficaz procede de Dios. El Padre nos escoge y Cristo nos llama eficazmente, de manera que no podemos resistir a ese precioso llamado. Pero mire el título que les da. ¿Quiénes son estos llamados? Mire el versículo 7. A estos que primero fueron amados de Dios. ¿Saben qué nos indica el Evangelio? Que antes de que fuésemos llamados por el Evangelio, ya habíamos sido amados por Dios. Amados por Él antes de que fuésemos traídos a existencia. Y esa es la hermosa predestinación de la cual Pablo hablará más adelante. ¿Saben por qué fuimos llamados un día? Porque ya habíamos sido amados. Porque el llamado no es consecuencia de que le amemos. El llamado es consecuencia de que Él primero nos amó. Aún conociendo que escupiríamos su rostro, aún conociendo que viviríamos de forma rebelde a sus leyes, aún conociendo todas las torpezas que cometeríamos, aún así Él nos amó, porque al que ama, a ese llama, y a ese que llama, lo justifica. Pero a ese que Él justifica, también santifica. Miren lo que dice, llamados a ser santos. Pero la traducción más precisa sería santos llamados por Dios. Es decir, el que es amado es llamado, pero el que es amado y es llamado es santificado.
no es un título que se obtiene con el tiempo, es un título que se obtiene inmediatamente. Es decir, cuando Cristo nos llama eficazmente por el Evangelio, en ese mismo momento somos declarados santos, apartados para Él, apartados de este mundo, apartados para su gloria y para su honra. Noten el orden. Hermanos, el Evangelio no dice que debemos ser santos para poder ser llamados, para poder ser justificados y para poder ser salvados. El Evangelio nos dice que mereciendo la muerte, Dios ya nos había amado y que gracias a ese amor con el que nos amó, un día nos llamó y que gracias a que un día nos llamó, ahora nos santifica. Estas cosas son inseparables cuando una persona verdaderamente es llamada, cuando una persona obedece mediante la fe, esa fe dada por Dios, hay un caminar santo, apartado de este mundo, no por fuerzas humanas, sino por una provisión divina. Este hermoso saludo, entonces, ¿qué nos indica? Que el autor es Pablo, que el mensaje central es Cristo, Dios y hombre, mediador y sustituto perfecto, intercesor perfecto. Pero ¿a quién está dirigida? A todos los santos de todas las naciones y de todas las edades. Quien ha creído en Cristo ya es santo. Así nos ve Dios, santos. Así nos ve Dios, como si viviéramos la vida que Cristo vivió. Esta fe se evidencia en la obediencia. No puedes decir que has creído si no hay una sincera obediencia, si no estás experimentando una tensión en tu interior cada vez que desobedeces a Dios. El Evangelio no asegura que nosotros obedeceremos perfectamente, pero sí asegura que en este peregrinaje obedeceremos diligente y sinceramente, porque esta obediencia perfecta llegará cuando seamos glorificados. ¿Qué aplicaciones entonces podemos sacar de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de Pablo mismo en su saludo y en su presentación? ¿Cuáles son las credenciales que tú exhibes? ¿Que eres un gran profesional? ¿Que eres un gran empresario? ¿De qué es de aquello de lo que tú más orgulloso te sientes? De ser esclavo de Cristo. Este título hoy puede acompañarte. Hoy puedes identificarte con Pablo al decir, ¿y tú quién eres? Un siervo por amor a su nombre. Alguien que ya no quiere vivir más para sí, sino para su gloria. ¿Te identificas con Pablo en estas palabras? ¿Estás obsesionado todavía en otras cosas? Puedes identificarte con Pablo y decir, oh, he sido llamado por gracia, no por mérito, porque en mí no hay nada bueno. Puedes identificarte con Pablo y decir, ya sé para qué existo, para dar a conocer quién es aquel que me salvó. Hermanos, en este mundo todos son esclavos. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo tú? Porque solo hay dos opciones. O eres esclavo de Cristo por amor, o eres esclavo de Satanás y del pecado. Todos son esclavos. Todos sirven a uno de dos. O sigues siendo un sirviente del pecado y de Satanás, o sirves a Cristo
con todo tu ser. Y si te alegras al decir, sí, he sido amado y he sido llamado y he sido salvado, ¿para qué? Para hablar de Él, para darlo a conocer. Te identificas con Pablo en que eres salvo. Te identificas con la tarea entonces que nos ha sido comisionada de llevar su mensaje. Ese mismo fervor nos invade. ¿Qué ha pasado con nuestro afán por hablar de Cristo, de Dios hecho hombre, de su muerte y de su resurrección? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ruego que esta carta nos avive? Como muy seguramente estas palabras avivaron a la iglesia de Roma. ¿Cómo deseo que al exponer esta carta no solo haya salvación para aquellos que no han creído, sino que aquellos que hemos creído seamos avivados a volver a poner nuestra mirada en lo que verdaderamente importa, que nuestra boca abunde de hablar de este que siendo Dios se hizo hombre, que siendo descendiente de David como rey, escogió morir como siervo para salvarnos. Que siendo Dios se hizo hombre para derramar su sangre y perdonarnos. Como ruego que este saludo nos anime a que de nuestra boca abunde el mensaje de salvación. Pero ¿qué más debe despertar este saludo en nosotros como iglesia? Si hoy somos salvos, ¿sabes qué significa? Que Dios nos amó. No es que nos va a amar. El Evangelio no te dice, mira, haz esto para que Dios te ame. El Evangelio te dice, cree en Cristo y en lo que Él hizo para que disfrutes del amor que Dios ya ha establecido desde antes que fueras traído a existencia. Si tú has creído en Cristo, eres amado de Dios. Si hoy vives para su gloria, es porque Él te amó primero, porque Él te escogió a ti y no tú a Él, y porque te llamó mediante el Evangelio. Pero ese llamado amoroso se está viendo reflejado en tu amorosa obediencia por causa de su nombre. Mis hermanos, hemos hablado una y otra vez que el vivir en este mundo implica que tengamos que trabajar, implica que tengamos que hacer cosas de este mundo. Pero hay una evidencia en nuestra manera de vivir y de actuar que le permite a los hombres ver que somos santos, llamados y amados de Dios. ¿En qué estás consumiendo toda tu energía? ¿De qué es lo que habla tu boca todo el tiempo? Porque ese es tu Dios. De lo que hables todo el tiempo es de aquello que realmente muestra tu importancia. Si todo el tiempo estás hablando de la ropa que compraste, mirando la ropa que los demás tienen, las propiedades que los demás tienen, los carros que los demás tienen, tu ídolo es la vanidad. Si todo el tiempo estás hablando de tu trabajo, si todo el tiempo estás hablando de tus ascensos, si todo el tiempo estás hablando del prestigio que has ganado en tu trabajo, tu Dios es tu trabajo. Si todo el tiempo estás hablando de que me duele aquí, de que me duele allí, de que estoy enfermo, de que estoy moribundo, tu Dios es la enfermedad. Porque es de lo que más hablas. Porque es en lo que inviertes tu tiempo. ¿Qué es lo que habla tu boca? Abunda Cristo. Y este llamado es para todos nosotros. Cuando nos ven pensantes, apartados de este mundo que ahora viven para Cristo. Esa es la consecuencia de creer. Iglesia,
Yo les pido que se unan conmigo en oración para que el estudio de Romanos nos avive, nos despierte, nos mueva y que puedan ver, wow, ahí viene uno que pertenece a Cristo. Ahí viene uno que ama a Cristo. Ahí viene un débil y frágil hombre que no confía en su capacidad, sino en su Redentor. Ahí viene un débil hombre que se ha humillado a Él. Pero hoy también quiero hablar a aquellos que no han creído. ¿Y tú qué necesitas? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Que creas en este, el Hijo de Dios, del linaje de David. Escúchame. Solo hay uno que puede librarte de la justa ira que tus pecados merecen. Y es Cristo, hecho hombre. Solo Él podía morir en una cruz. Solo Él podía tomar sobre sí los pecados de un pueblo. Solo Él tiene el poder para perdonarte de todos tus pecados. Solo Él murió y solo Él resucitó para mostrar que si es quien decía ser el Hijo de Dios, que no podía ser retenido por la muerte. Por favor, cree esto. Te suplico en esta mañana, confía en esta verdad. Solo así serás librado de la condenación eterna. No hay nada más que puedas hacer para ser salvo que creer que Jesús es el único que perdona y que salva, porque resucitó de la muerte y al creer en Él resucitarás juntamente con Él cuando este cuerpo débil sea llevado al sepulcro. Amados de Dios, obedezcamos a aquel que nos salvó. Y tú que no has creído, obedece mediante la fe y cree. Y ya no vivas más para ti, sino para el Dios que gobierna este mundo. Señor, un saludo lleno del Evangelio. Espíritu Santo, por favor ilumina nuestro entendimiento en este momento. Por favor, concédenos ver la belleza de esta buena noticia de salvación. Que tú, Señor, tú el Kyrios, te hiciste hombre. Siendo Dios, te despojaste de tu gloria. Siendo de linaje real, te hiciste siervo. Para salvar a pecadores como nosotros. Por favor, concede fe en esta mañana a aquellos que no han creído. Por favor, concede fe en estas verdades para que hoy sean salvos. Por favor, concede que cada niño que está acá pueda creer que es por Jesús que hay salvación. Por favor, Espíritu Santo, aplica esta verdad para vida. Pero hoy te ruego también, avívanos como iglesia. Avívanos para que vivamos como siervos de Cristo. Que si hay una credencial que podamos exhibir, sea vivo para aquel que me salvó. Vivo para su gloria, vivo para su honra, vivo para su majestad. Pues ahora mi vida pertenece a Él.
Tú nos has hecho santos, que vivamos conforme a esa dignidad, a esa nueva condición de hijos santos. Y sí, entendemos que esa obediencia no será perfecta, pero que haya una obediencia diligente y sincera que brote de un corazón que cree en ti mediante la fe. Oh Señor, que nuestra boca se convierta en un instrumento que hable de nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.